Nuestro cuarto tema es sobre la conversión. ¿Qué es la conversión? Recordamos cuando estábamos en la escuela, ¿no? Que nos decían, conversión a la derecha, ya. Y dabas vuelta de donde estabas hacia tu derecha, ¿sí? O sea que convertirse es girar o cambiar de un lugar hacia otro o de una situación hacia otra, ¿sí? Aquí tenemos la pregunta, ¿qué tenemos que hacer para recibir esa salvación en Jesús? Bueno, ya dijimos que primero creer es lo fundamental, pero también tiene ese creer, para que ese creer sea correcto, tiene que haber un cambio en lo profundo de nuestro corazón que nos lleve a un cambio de rumbo en nuestra vida, ¿sí? No tengas miedo. Hay cambios muy difíciles de hacer solo, pero ya cuando estamos con el Señor es otra cosa porque Él nos sostiene, Él nos guía, Él nos impulsa, nos da la fuerza, ¿sí? Para hacer estos cambios. Muchas veces ya ni siquiera te es tan gravoso hacer estos cambios que exige el reino de Dios, ¿sí? ¿Qué es la vida de gracia? ¿O qué es la gracia? En nuestro libro de oración, en el área de donde viene el bosquejo de fe, se nos dice que la gracia es un don. Y viene en el área de los sacramentos. Aquí está, página 750, por si tienes tu libro de oración. Dice, la gracia es el favor de Dios para con nosotros, que no hemos ganado ni merecido. Por medio de la gracia, Dios perdona nuestros pecados, ilumina nuestras mentes, aviva nuestros corazones y fortalece nuestra voluntad. Entonces, la conversión es, vamos a decir que es un primer y profundo deseo de cambiar de rumbo mi vida, de encaminar mi vida a lo que Dios quiere, para entonces encontrar todo eso que el Señor nos ha prometido, que el Señor nos ha manifestado tan fuertemente, ¿sí? El asunto es que me convierto e inicio una vida de gracia, o sea, abriéndome a recibir el amor de Dios que se manifiesta a través de esta gracia que Jesús ganó para mí, ¿sí? Y que por mi fe en Jesús voy a estar recibiendo y que fortalece, dice, perdona mis pecados, ilumina mi mente, aviva mi corazón y fortalece mi voluntad, de tal forma que puedo ir haciendo todos los cambios que mi vida necesita para caminar en la presencia del Señor. Las exigencias del reino. El reino es como otra dimensión dentro de esta dimensión en la que vivimos. Seguimos viviendo esta realidad, pero desde otra perspectiva totalmente diferente, porque en esa perspectiva del reino, todo lo que me sucede es para bien. Y yo recibo gracia, bendición, y sobre todo el signo de que estoy en el reino es paz y gozo en mi corazón, alegría, y que toda mi vida se va armonizando, ¿sí? Inclusive en los tiempos de persecución, en los tiempos difíciles, yo no pierdo el gozo y la paz de mi corazón. Entonces dice, Jesús comenzó a proclamar, conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. Sí, ha llegado, ya está aquí en medio de nosotros. Jesús lo trajo, pero tenemos que dar los pasos necesarios.
Conversión, metanoia, significa cambio de corazón. Primero, transformación interior realizada por Dios y en referencia a Él, para después cambiado de vida, de actitudes, de obras, con proyección y compromiso con el mundo. Pero todo esto se hace en equipo con Dios. Dios ha decidido trabajar así, ¿sí? Yo pongo mi 1%, por así decirlo, y el Señor pone el 99%. Yo pongo ese deseo de cambiar, ese arrepentimiento por todo lo que ha sucedido en mi vida, y el Señor empieza a obrar y a hacer maravillas en mi corazón. Pero todo el tiempo yo tengo que estar dando ese 1% que el Señor me pide para que Él haga toda su obra en mí, todo lo que Él está queriendo que suceda en mi vida. La conversión es cambio total. Dar la espalda, dejar atrás, abandonar todo lo que es incompatible con Dios y su plan de amor para con nosotros. Romper con el pecado y los ídolos como rechazo y sustitución de Dios, rechazar a Satanás como instigador para el mal y cortar con sus ataduras. Entonces, es un proceso en el que vamos a dar los primeros pasos en este retiro de evangelización. Vamos a empezar a romper esas cadenas que nos separan del Señor. ¿De qué tienes que convertirte? Convertirse es volver a, lo cual supone, por el mismo hecho, volverse de. ¿Verdad? Mi vida tiene un rumbo y ahora me voy a volver de cara al Señor. Quizás mi conversión tenga que ser total, o quizás no sea tanto la necesidad de cambiar, ¿verdad? Pero sí tiene que haber un cambio, ¿sí? Dice que volverse a y de volverse de tal lugar son dos aspectos de un mismo movimiento, porque se vuelve uno a Dios, se vuelve del pecado y de los ídolos, porque se encuentra el Señor, se deja todo lo que es incompatible con Él. Él es el tesoro de gran valor, que una vez que lo hemos encontrado, vamos y vendemos todo, lo dejamos todo lo que no nos permite tener ese tesoro. El pecado, Satanás y sus obras, y los resentimientos son los obstáculos para la presencia y acción salvadora de Dios. El rechazo y la liberación de ellos son la condición y el fruto de la salvación. Entonces tenemos tres áreas de trabajo: el pecado o la situación de pecado, las obras de Satanás, ¿sí? Y los resentimientos. Conversión del pecado. El pecado se concretiza en un rechazo libre de la voluntad, en una transgresión consciente de sus mandatos. El pecado, en último término, está siempre en referencia directa a Dios. Es un rompimiento con Él, aunque el contenido material de la acción o sus consecuencias trastornen las leyes de la creación y nos dañen a nosotros mismos y a los demás. ¿Sí? El pecado es vivir fuera de la voluntad de Dios. Él en Jesús nos dio dos mandamientos nada más: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como Jesús nos amó. Entonces, toda situación que nos impida amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Él nos amó es pecado, es una situación de pecado. ¿Sí? No es tan fácil como una lista, aunque cuando hagamos nuestra liturgia penitencial voy a leer algunas situaciones de pecado que te ayuden a reconocer esas áreas. Pero sí es importante analizar la vida, ¿sí? Desde esta perspectiva. Quizás en un primer momento yo alcance a ver
ciertas situaciones y conforme avanza mi relación con el Señor y su gracia está presente en mí, empiezo a notar más matices de este pecado y voy a ser limpiado en momentos sucesivos. Sí. Conversión de las obras de Satanás. Hay que entender lo que es un ídolo, porque una de las obras de Satanás es la idolatría. ¿Sí? Es todo aquello que se pone en lugar de Dios como centro de interés, como fin, como motivo fundamental de nuestro vivir y nuestro actuar. A veces el ídolo es el dinero o el poder o el ser reconocido. A veces el ídolo es una persona que admiramos tanto que amamos a un nivel tan desmedido. Puede ser un equipo de fútbol o un deportista o un artista que de plano de veras llegue a sustituir, ¿sí? La presencia de Dios en nuestra vida. Igualmente, ídolos son también obras y actuaciones en terrenos que solo competen a Dios o para los que únicamente Él tiene respuesta válida y solución auténtica y completa. Y aquí entra la idolatría y toda forma de ocultismo, esoterismo y superstición. A veces nuestra forma de religiosidad no es suficientemente adecuada porque dentro de ella tenemos supersticiones y ideas malentendidas de lo que son cosas de Dios. ¿Sí? Entonces a veces ahí es donde radica el problema, como cuando tenemos una confianza excesiva en un santo. No es que es bien milagroso, es que él siempre me saca de apuros, ¿sí? O la Virgen, porque ellos son solo seres humanos que han llegado a dejar que Dios se manifieste de tal modo en sus vidas que son transformados. Pero quien hace los milagros únicamente es Dios, solo Dios, no los santos ni la Virgen. ¿Sí? Ellos pueden interceder por nosotros, pero poner nuestra confianza en ellos a veces por encima de Dios o hasta pedirles cosas contrarias a la voluntad de Dios, pues eso no es adecuado. Y la tercera área, pues la conversión de los resentimientos. Este es el mandamiento que tenemos de él, el que ama a Dios, que ame también a su hermano, porque quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Ciertamente perdonar es un proceso, ¿sí? Y podríamos decir que en esta área podemos reconocer tres niveles. Un resentimiento que es simplemente como una herida. Yo no rompo mi relación con la persona, sigo cerca de ella, pero hay una herida y a veces es tocada y vuelve a surgir aquella situación que me lastimó. Es que tú hiciste o dijiste o etcétera, ¿sí? Ese es como el resentimiento. El rencor va más allá. O sea, es una herida que no sana, supura, me duele, me lastima continuamente como una llaga en el pie, ¿verdad? Y sigo caminando con ese zapato. Y el odio es cuando yo ya experimento un deseo profundo de venganza, de hacer daño al otro, ¿sí? Y pues esto, los tres niveles son incompatibles. Yo no puedo mantener resentimientos, rencores u odios en mi corazón sin que esto me impida tener una relación sana con el Señor. Otra área es la conversión del pecado social. ¿Qué es un pecado social? Un pecado que como comunidad estamos realizando, por ejemplo, todo el asunto de la ecología, todo el daño al medio ambiente es un pecado social, o también todo ese desperdicio tremendo de comida que hacemos los restaurantes y todas estas cosas, ¿sí?
y que la comida se pierde. Es un pecado social. El no pagar sueldos justos, el no tener un trato justo con las personas, el que no puedan tener una vida a un buen nivel, todos los seres humanos, a un nivel suficiente para satisfacer todas sus necesidades, es un pecado social. Y yo puedo estar participando en eso. Si de repente yo invierto en la bolsa de valores en armas, pues imagínate, estoy participando de esa área de muerte continua que se lleva a cabo. ¿Sí? ¿Y cuáles son estos pasos de la conversión? Dice, el convertirse incluye varios pasos y fases sucesivas. Primero, reconocimiento del pecado. Solo el Espíritu Santo con su luz puede darnos conciencia del pecado. Tenemos que pedírselo al Señor. Señor, déjame ver dónde están mis odios, mis resentimientos, mis rencores. Permíteme ver, Señor, dónde están mis situaciones de pecado. Permíteme ver, Señor, en qué pecados sociales he estado incurriendo, en qué obras de Satanás he estado. Y el Señor va a empezar a iluminar tu conciencia y vas a ir descubriendo esas áreas de las que tienes que hacer un trabajo de conversión. ¿Sí? La culpa, porque aquí dice de otra manera, se reduce a un mero sentimiento de culpa o a la simple confrontación de nuestras acciones con la lista de pecados. La culpa no es de Dios, es un arma del enemigo. Sí, sí, el sentirse culpable hasta el punto de que aunque confiese las cosas y me arrepienta, sigo sintiendo culpa. Eso también hay que entregárselo al Señor. Dice, la conversión es obra del Espíritu en nosotros. Solo Él puede darnos un corazón nuevo para volver a Dios. Y el profeta Oseas dice que la obra de Dios es esta. La voy a seducir, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Jeremías nos dice, si te vuelves, porque yo te hago volver, estarás en mi presencia. Si estamos aquí viviendo este proceso de evangelización, es porque hemos sido llamados a una conversión profunda, porque el Señor quiere transformar nuestras vidas de forma profunda. Sí, eso es totalmente así. Entonces, reconozco esas áreas y tengo que trabajar en el arrepentimiento. Sí, dice, pero aunque obra de Dios, el pecado libremente responde, el pecador, perdón, libremente responde, me levantaré e iré a mi Padre. Entonces, aunque la conversión es obra de Dios, nosotros tenemos que querer cambiar. El arrepentimiento, contrición, es un dolor de corazón y detestación del pecado cometido con propósitos de no pecar en adelante. Es retorno al hogar, vuelta a casa, reencuentro con el Padre amoroso. Sí. Dolor y tristeza de haber lastimado y ofendido a quien se ama, pero tristeza no como la del mundo que produce muerte, sino tristeza según Dios que lleva a la conversión. Arrepentimiento y no remordimiento que se centra en uno mismo, ni complejo de culpa o miedo al castigo. Voluntad decidida de romper con toda situación de pecado, propósito firme de enmienda y de cambio. Señor, reconozco que te he fallado. Me arrepiento, Señor. Hazme experimentar ese dolor que el pecado causa. En ti, Señor, y en toda la humanidad. Perdóname, Señor. Reconozco que te he fallado. Y luego viene la confesión de pecado. Necesitamos reconocer y confesar explícitamente nuestros pecados ante Dios. Aquí nos dan algunas citas, ¿sí? Si confiesas nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados fiel y justo, como es Él, nos perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda iniquidad.
Necesitamos además hacer una renuncia explícita a Satanás y a todas sus obras, incluyendo en ella todo tipo de ocultismo, esoterismo y superstición. O sea, parte de confesar pecado es confesar estas obras de Satanás y después vamos a tener que hacer una renuncia. Todo esto lo vamos a hacer en nuestra liturgia penitencial, pero tenemos que irla trabajando, ¿sí? Reconociendo esas áreas, y hay dos formas que podemos hacer confesión. Una es directamente con Dios, otra es con él o la clérigo, ¿sí? Para recibir una absolución. Esto es, yo creo que es importante, ¿sí? En nuestras congregaciones no es muy común que la gente haga confesiones con el clérigo, pero en el caso de un proceso como este, yo creo que es un muy buen momento para hacerlo, ¿sí? Porque permite el guiar y el ayudar a sacar todo lo que se trae y a sentir esa certeza de que el Señor me ha perdonado por medio de la absolución, ¿sí? Entonces, me confieso ante el Señor y luego ante el clérigo. Reparación y reconciliación. El arrepentimiento para restaurar la unión de amor con Dios exige resarcir los daños causados y reconciliarse con el hermano. Arrepentirse y volver hacia Dios haciendo obras dignas de la conversión. En cuanto al perdón, ¿sí? Hay veces que la persona no ha reconocido lo que hizo, ni ha pedido perdón. Entonces no estoy obligado a darle segundas oportunidades. Pero si la persona ha reconocido lo que hizo, ha pedido perdón y pide otra oportunidad, aquí es donde entraría, según la situación, pues, porque hay situaciones donde no es correcto dar más oportunidades. Por ejemplo, cuando la persona agrede, golpea, porque necesita todo un tratamiento, ¿no? Para recibir otra oportunidad. No nada más así va a cambiar, ¿sí? Pero bueno, hay cosas que sí se pueden perdonar porque fueron malos entendidos o situaciones X, porque nos implican una violencia continua. Entonces podemos dar una oportunidad, ¿sí? Y, por ejemplo, si he robado y no puedo regresar lo robado a la persona a quien se lo robé, pues entonces doy a una obra de caridad, ¿sí? Porque, por ejemplo, el pecado de hurto solo se perdona resarciendo lo que he robado. Entonces, es un trabajo de reparación y de reconciliación. Y luego la vida de gracia, lo que nosotros decíamos, ¿sí? Es abrirme todos los días al Señor, abrir mi corazón, mi mente y pedirle, Señor, derrama tu gracia en mí. Aquí estoy, Señor, abro todo mi ser para que derrames tu gracia sobre mí y tu obra sea hecha en mí, para que perdones mis pecados, para que ilumines mi mente, avives mi corazón, fortalezcas mi voluntad, Señor. ¿Sí? Piedad. Se entiende por piedad un comportamiento ético y moral basado en una vida transformada por la gracia salvadora de Dios. A veces entendemos como piedad rezos, que puede incluirlos, sí, como parte de ese comportamiento tener momentos de oración, pero es empezar a hacer cambios fuertes en mi vida. No meterme en una fila, ¿no? Sino tomar mi lugar hasta el final, todos los cambios que tenga que hacer, por pequeños que parezcan, a eso llamamos piedad. Santifíquense pues y sean santos, porque yo, Yahvé, el Dios de ustedes, lo soy. Pues yo soy Yahvé, el que los ha sacado del país de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos, porque yo soy santo. Habla a toda la comunidad de los hijos de Israel y dile, sean santos, porque yo, Yahvé, Dios de ustedes, soy santo. Sean santos como mi Padre es santo. La palabra santo tiene dos connotaciones. Una es separado para Dios. Nosotros
por el bautismo hemos sido hechos santos, porque el bautismo nos ha separado para Dios, al servicio de Dios. Pero otro concepto de santidad es ese dejarme llenar del Señor, dejar crecer el Espíritu Santo en mí y vivir a través de este Espíritu mi vida y hacer cambios profundos en mi vida, donde Dios empieza a manifestarse cada vez. Yo dejo transparentar a Jesús a través de mí, ¿sí? Entonces a esto se le llama la doctrina de la santidad. Wesley, él fue un anglicano que en su tiempo se había perdido mucho esta idea, que fue en el siglo XVIII, de que Dios nos quiere santos, no solo apartados para Él, sino que nuestras obras den testimonio de nuestra fe, ¿sí? Dice que la santidad es una disposición habitual del alma, que en los escritos sagrados es conocida como santidad y que directamente implica ser limpio del pecado y ser capacitado con esas virtudes que había en Cristo Jesús. Es estar en la presencia de Dios cada instante de mi vida, y si yo veo que le estoy fallando, en ese mismo instante reconciliarme con el Señor y volver a hacer esa conversión, volver a girar mi vida hacia el camino del Señor, bajo la mirada del Señor. Sí. Dice, Wesley declaraba que la santidad es una condición de la persona en la que se evidencia por un lado la limpieza del pecado y por otro la presencia dinámica del amor de Dios. Ese permanecer unido al Señor, no cometer una falta y dejar allí a ver cuándo me reconcilio con el Señor. Acuérdense que un gran don de nosotros como anglicanos es que en el mismo instante que yo me doy cuenta que le fallé al Señor, reconozco mi pecado, me arrepiento de mi pecado, quiero cambiar y se lo entrego al Señor como mi Salvador, y yo vuelvo a quedar limpio de pecado. Y entre más permanezca así, más camino en este proceso de santidad. Y luego ese continuamente tener al Señor en mi vida por medio de una oración continua que se puede manifestar por platicar con el Señor o sentir su mirada sobre mí y ofrecerle todo lo que hago y hacerlo por Él. ¿Sí? Eso también es parte de este proceso. Áreas de este trabajo, o sea, de la santidad, lo que sucede en mi mente y en mi corazón, estar al pendiente, el respetar a mi cuerpo como templo del Espíritu Santo. ¿Qué implica respetar a mi cuerpo como templo del Espíritu Santo? Vida de castidad según mi estado de vida. ¿Qué significa esto? Si es una persona casada, vive su sexualidad por amor a su pareja, ¿sí? Y no por solo autosatisfacción, sino crecimiento de la pareja. Evita todo lo que sea infidelidad, ¿sí? Porque esto es faltar a la castidad en el matrimonio. Si es una persona que ha decidido vivir el celibato, pues no se puede permitir la satisfacción del impulso sexual. Pero si es una persona que está viviendo su vida en busca de una pareja, pues sí puede vivir su proceso de sexualidad siempre no lastimándose a sí mismo, cuidando de sí mismo, cuidando de la otra persona, no haciendo solo, o sea, no usando la sexualidad como diversión, sino como manifestación del amor y el conocimiento entre dos personas y cuidándose, ¿sí? Evitando embarazos que no es su momento para tenerlos, siendo conscientes. Todo eso es la vida de castidad. Luego dice, cuidando mi salud, usar mi cuerpo para la gloria de Dios, vida de relación con los demás, tratarlos como Jesús los trataría y trabajar por la justicia, o sea, dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Sí? Y eso es la conversión. Es un paso muy hermoso porque
Cuando lo comienzas, empiezas a sentir cómo Dios trabaja en ti y cómo te va guiando en ese proceso y cómo te va transformando, cómo rompe esas cadenas que pensaste que nunca ibas a poder romper, cómo te libera totalmente y empiezas a sentir una libertad y un gozo que no puedes entender. O sea, te rindes a Jesús como tu Salvador, como tu Señor, y Él te da libertad. Espero que ustedes lo puedan experimentar porque es de las cosas más maravillosas para vivir. Bien, terminamos este tema de la conversión. Todavía nos faltan otros por ahí. Espero que realmente te llegue al corazón y logres su objetivo.